Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Miren, hoy yo no voy a hacer comentarios ni nada, sino que voy a hacer una pequeña anécdota. Y los muchachos me están consiguiendo al doctor Fidel Pichardo. Fidel Pichardo, abogado. ¿Qué pasa? Miren, con los nombres de las calles de nuestras ciudades, se produce una serie de situaciones que terminan hasta siendo jocosas, por la falta de control que tiene la autoridad municipal. En el año de 1994, en ese periodo, 93-94, el presidente del Ayuntamiento de la capital era Miguel San Gimignán, que Dios lo tenga en gloria, mi gran amigo, hermano, compañero de muchísimas jornadas, fallecido dentro del aspecto del COVID. El doctor Chaín Tuna, dile a los muchachos que me consiguen el teléfono de Fidel que lo llamen. El doctor Chaín Tuna, un abogado muy prestigioso que manejaba los asuntos de tránsito, encontró que hay una calle que se llama, es apellido Robles. Pero yo tengo ahí a Fidel. ¿Por qué Fidel Pichardo? Porque Miguel y yo investigamos, preguntamos y nos dieron versiones. Y si bien nos dieron la versión de que era una persona que estaba viva y todo eso, nos dieron una versión equivocada de quién era la persona y qué hacía. Entonces el doctor Pichardo, su hijo, le están haciendo unos trabajos sobre las calles y el muchacho está investigando y encontró unas declaraciones mías y de Miguel San. Pero miren lo jocoso de eso. Buenas tardes, doctor Pichardo. Buenas. Tenemos el doctor Fidel. Mira, he dado una introducción en este programa La Hora de Consuelo sobre el asunto del nombre de la calle y le explicaba que a Miguel San y a mí nos dieron una versión que en parte coincide con ustedes en el sentido de que es una persona que estaba viva, que no encontramos ninguna referencia de él en el Archivo General de la Nación ni en ningún periódico. Entonces, danos la versión, Fidel. Sí, cómo no, ese pasa el anecdotario dominicano. Mira, igual, de primero saludos a todos allá y a tu público. Gracias. Resulta que, siendo el año 86, 87 más o menos, un amigo nuestro llamado Ricardo Robles. Ricardo Robles se llama la calle. Exacto. Junto con un amigo común también, Antonio Espinal, a la sazón, los tres éramos estudiantes de Derecho en la UAS. Pero ellos dos tenían como oficio, como trabajo, ser mensajeros para una empresa llamada El Canguro. Okay. Luego se independizaron ambos de esa empresa que llevaba, no sé si te acuerdas, en los años 80, que se llevaban los estados de cuenta de los bancos. No, y la cuenta de la tarjeta de crédito. Claro, nos llevaban unos motoristas a la casa a mano, porque acuérdate que el internet no existía, ni el mail, ni nada por el estilo. Entonces se llevaba con mensajeros. Ellos los independizaron de esa empresa El Canguro. Fidel, excúsame, Fidel. Ricardo Robles Express. Vea, Fidel, excúsanos que conseguimos una foto de Ricardo Robles y en lo que tú hablas la vamos a poner, los muchachos no la van a poner. Sí, no. Bueno, síguenos contando, ¿cómo fue la cosa? Sigo contando. Bien, entonces ellos los independizaron de esa empresa, como te dije, que se llamaba El Canguro, muy famosa de llevarme correspondencia. Ese es el hombre. ¿Verdad? Sí. Y hicieron su propia empresa llamada Ricardo Robles Express. Pero la empresa era dos motorizados, dos mensajeros. Ricardo Robles mismo era mensajero y Antonio Espinal, mi amigo también. Pues resulta que cada vez que tenían que buscar las referencias cerca de esta callecita que es detrás de los mormones, entre el conservatorio y los mormones, resulta que nunca encontraban las referencias y a Ricardo se le ocurrió mandar a hacer un rótulo él mismo por la universidad. Y entonces, eso no me lo contaron, eso lo vi yo. Entonces, a mí me engancharon, yo iba de bola de universidad con ellos, era estudiante de la UAS en ese momento. Y nos pillamos ahí, y Ricardo, junto con Antonio Espinal, se subió ahí en la baranda y fijó en un rotulito que decía
Ricardo Robles, pero no decía Ayuntamiento del Distrito Nacional, solamente Ricardo Robles, pero se fue a la calle con su nombre. Y ese rótulo, posteriormente, después por costumbre, aparentemente el ayuntamiento, lo encontró así y sin averiguar que no se trataba de ningún personaje famoso, ni ningún héroe nacional, ni ningún ciudadano meritorio que pudiera honrar con ese nombre, y tratarse de eso, fijaron el rótulo nuevo que dice Ricardo Robles, calle Ricardo Robles, Ayuntamiento del Distrito Nacional. Esa es la historia. Ricardo Robles no es un señor mayor que cuidaba por ahí, ni lo pusieron por ninguna historia, como salió en el periódico, una reseña de información que dieron aquí. A Miguel San y a mí nos dieron eso. 50 y pico de años, y ahora en Estados Unidos yo tengo el teléfono, tengo el contacto, y cada vez que nos tenemos chance hacemos la anécdota de cuando éramos adolescentes, y él se me ocurrió, porque fue idea de él, rotular esa calle con su nombre. Esa es la historia. Fidel, gracias por darnos, al doctor Fidel Pichardo, por darnos esta anécdota, y cuando usted lo localice, déle mi número de teléfono, porque ya él hay que reconocerlo como un emprendedor, y lo hizo. Claro. Y a la falta de autoridad, él le dio nombre a una calle. Claro, no, esas son dos versiones, la versión de la ocurrencia del dominicano y al mismo tiempo la despreocupación de las autoridades del Cabildo en averiguar o no si realmente se trataba de un héroe o si se trataba de un ocurrente. Nosotros hicimos una investigación grande. Yo fui al Archivo de la Nación buscando el tal señor Robles. Nunca lo encontré y por eso dimos solamente esa versión. Para que se tire una foto con él allá abajo del letrero que dice Ricardo Robles. Sí, bueno, gracias Fidel por tu contribución. Vean, señores, la situación económica del mundo, de una forma u otra, es afectada por los acontecimientos políticos, por acontecimientos bélicos, y en el mundo pocas veces, salvo la Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se habían presentado conflictos que pudieran afectar significativamente la economía mundial. Hoy tenemos una situación en Israel con Gaza y los palestinos, y otra, la guerra de Rusia y Ucrania. Y yo tengo el placer de tener a Richard Medina conmigo, economista, trabaja con mucho ahínco y amor en INTET, una universidad con la que tengo vínculos afectivos, porque en ella estudian mis hijos, y donde yo también tuve que hacer carrera extra, hacer diplomado, y INTET representa mucho para todos nosotros. Bienvenido, Richard, y gracias por venir a compartirle la hora de consuelo. Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un placer estar con ustedes. Mira, expliqué en la introducción esta situación, y cómo poder, a tu entender, cómo afecta a la economía mundial estas dos guerras ahora mismo. Bueno, yo creo que mientras más tiempo pasa desde cuando inicia una guerra, menos impacto tiene esa guerra a nivel económico. Tomemos por ejemplo el caso ya de la invasión de Rusia en Ucrania. Sucedió el año pasado, a inicio de año, en febrero, y cuando pasó, todos los precios de materias primas energéticas, es decir, carbón, gas natural, y también de fertilizantes y de materias primas agrícolas como los granos, ¿no?, trigo, se dispararon. Debido, entre otras cosas, a que Ucrania es el productor de granos más importante de Europa, y a que Bielorrusia, que es aliada de Rusia y Ucrania son de los mayores productores de fertilizantes. Y debido también a que por las sanciones que le impuso Europa a Rusia, pues hay una especie de cuello de botella en cuanto al suministro de gas natural. Dicho eso, ha pasado el tiempo, han pasado alrededor de 17 meses, y ya los precios de esas materias primas han comenzado o a bajar o se han estabilizado. Entonces digamos que hay un primer choque de sorpresa a los mercados de cuando hay un evento de este tipo. Los precios de los commodities, de las materias primas, como se le llaman, aumentan y luego van convergiendo a la baja a pesar de que el conflicto se pueda mantener. En el caso del conflicto que hay
cuando Hamas, grupo terrorista, ataca posiciones y civiles en Israel, luego viene la respuesta de Israel hacia posiciones de Hamas y hacia objetivos civiles en la Franja de Gaza, que es uno de los dos territorios palestinos, pues entonces ahí uno podría pensar, como efectivamente sucedió, que iba a haber una repercusión a nivel sobre todo del precio del petróleo. Los días después del primer ataque y la respuesta de Israel, el precio del petróleo subió entre un 5 y un 10%, pero ya ha ido convergiendo a la baja. El gas natural es el que ha tenido la respuesta más alta, más fuerte, de más de un 20% de incremento en su precio, porque habían unos acuerdos de gas de territorios israelíes que iban a pasar a algunos lugares europeos y una especie de gasoducto que iba a pasar vía Israel y vía Turquía. Entonces todo eso ya se pone en pausa y por eso ha habido una repercusión fuerte a nivel del precio del gas natural. Sin embargo, ya los precios de todos los demás commodities o materias primas energéticas han comenzado a bajar o a quedarse igual. Por lo tanto, salvo que haya una escalada mayor del conflicto, que es todavía una posibilidad, es algo que está pasando ahora, se está desarrollando, una escalada mayor sería que entre ahí, le abra fuego un país como Irán, un país como Siria, no necesariamente grupos terroristas financiados por ellos, pero sí los ejércitos de esos países. Pues si hay una escalada de ese tipo, entonces podríamos ver otro tipo de repercusiones a nivel de los precios de materias primas a nivel mundial, pero no parece ser el caso hasta ahora. Y la economía dominicana, ¿cómo tú le valoras su desarrollo en el transcurso de este año, este primer semestre? Bueno, ha habido un crecimiento bastante bajo, de lo más bajo que podemos tener en los últimos 20 años, quizás sacando la crisis que hubo de Baninte, 2003-2004. Y eso bueno, obviamente, y la pandemia, que fue una situación muy coyuntural. Eso se explica, entre otras cosas, porque el Banco Central en su momento impulsó medidas económicas para reducir la inflación. Y para reducir la inflación, la receta que se da es reducir lo que se llama demanda agregada, reducir el consumo y reducir la inversión de las empresas. Y eso sucedió cuando se aumentaron las tasas de interés de la banca, vía la tasa de interés de política monetaria. Entonces, ha habido un rezago con eso, lo que pasó en 2021 y 2022 se está viendo ahora, con una economía que crece muy poco, y si una economía crece muy poco, hay poca generación de empleos. Además de eso, uno vería algunos sectores que están creciendo de enero a septiembre en negativo. Por ejemplo, el sector construcción, que aunque se dice que se recuperó en septiembre, pero tiene un crecimiento en negativo, que era algo bastante raro de observar en República Dominicana. La manufactura local, es decir, la industria y la manufactura o industria de zona franca también tienen crecimientos negativos. Y algo que sigue sorprendiendo, que está muy cerca de cero, está en menos 0.3%, un crecimiento negativo también, es el sector de comercio. Hay que ver cómo ese sector de comercio va a continuar evolucionando, toda vez que debido al conflicto o la situación que empujó o que decidió el gobierno de cerrar la frontera, cómo esa actividad comercial que se está cayendo en la frontera y que repercute en productores agropecuarios de todo el país, pues cómo eso va a incidir también en el sector agrícola en el último trimestre del año y en el sector comercio, que como dije está creciendo negativo. ¿Y cómo entonces tú valoras si estamos en una situación de bajo crecimiento de la economía, que la semana pasada el Banco de Reserva hace una feria de vehículos y da crédito por 7.000 millones de pesos? Yo creo que esos son números importantes, lo que sí hay que ver qué representa 7.000 millones de pesos dentro del nivel de crédito que tiene la banca. O sea, son unos niveles de menos del 0.5% del total de crédito que actualmente tiene la banca. O sea, no son números tan importantes como uno pudiera verlo, aunque para un banco es un número bastante grande. Digamos que esos son números que no mueven la aguja a nivel de estas cifras macroeconómicas a nivel agregado. Dicho eso, obviamente el Banco Central, viendo que el crecimiento económico de 2023 era bastante bajo, iba a ser bastante bajo, pues el Banco Central comenzó a cambiar su postura de política monetaria y comenzó una reducción de la tasa de política monetaria. Esa reducción, la última fue hace 2 meses, vamos a esperar qué pasa entre hoy y mañana, que hay reunión de del Comité de Política Monetaria. Esa reducción está encaminada a incentivar los préstamos y reducir el ahorro de las personas.
Entonces, bueno, esta feria, del tipo de la que hace el Banco de Reserva, son un reflejo de esa, digamos, esa postura monetaria que ha tenido el Banco Central para tratar de incentivar el crecimiento económico en lo que queda de año. El Banco Central hace unos 2 meses liberó unos fondos para el sector bancario, para la inversión en industria, en comercio, y de repente el dinero, según se comentó, llegó a la banca y al otro día ya no había. ¿Cómo se produce eso? Bueno, eso habría que preguntarlo a cada banco. Normalmente el Banco Central lo que hace es que le da a cada banco un monto con sectores específicos, diciéndole, bueno, a estos sectores usted le puede dar hasta tanto monto de préstamos. Lo que parece ser es que los mismos bancos utilizaron esos fondos para tratar de reducir tasa de interés a clientes de ellos, lo cual es una forma también de estimular la economía. ¿Por qué? Porque si usted tenía una tasa de interés de un préstamo de 15% y ahora la tiene de 10%, pues usted tiene un ahorro en el pago de su cuota de préstamo. De un 5%. Claro, entonces eso obviamente es positivo porque eso hace que las empresas y los hogares que tienen préstamos pues tengan más dinero disponible para consumir o para invertir. Habrá que ver qué pasó en cada banco de que ese dinero no permeó, ¿no?, en préstamos nuevos a la sociedad. Impuesto Interno habla de un aumento significativo en sus recaudaciones. ¿Cómo se explica con una economía que baje, aumente las recaudaciones? Mire, Impuesto Interno lo que ha hecho es muchos acuerdos de deudas viejas para que se pague. Incluso hay una ley de amnistía que de todas las deudas de 2016 hasta 2021, me parece. Entonces, son acuerdos que van y van engrosando las recaudaciones, pero son, digamos, es lo que se llama recaudación extraordinaria, o sea, eso no se vuelve a repetir el año que viene. Y adicional a eso, ellos han hecho unos acuerdos de adelanto de impuestos con la banca y con otras empresas del sector privado. Eso, digamos, no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque tú lo que estás diciendo es, bueno, si el año que viene tú vas a pagarme de impuestos 1.000 millones de pesos, págamelo este año. Entonces usted dice, bueno, eso es un adelanto de impuestos, y hay dos preguntas. Uno, ¿qué va a pasar el año que viene cuando usted necesite recaudar dinero también? Si ya lo que le iban a entrar por ahí entró el año anterior. Y segundo, el dinero vale en el tiempo. ¿Qué incentivo tiene un negocio para pagar impuestos futuros hoy, a menos que haya una tasa de descuento que le haga atractivo ese pago de impuestos hoy? Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas opacas. Sería bueno que Impuestos Internos en algún momento nos explique si hubo alguna tasa de descuento implícita ahí a futuro o si eso va a ser un pago diferido que se va a hacer en diferentes periodos fiscales. Dentro de la economía dominicana siempre se ha hablado del mayor aporte del turismo, la minería, como dos de mayor generación. Últimamente se ha dado el caso de que el sector minero se queja de que tiene dificultades para seguir avanzando en diferentes explotaciones mineras. ¿Hasta dónde eso puede afectar la economía? El hecho de que se mantenga congelado la posibilidad de otorgar permisos o concesiones para la explotación minera. Bueno, digamos que quien más se ha quejado últimamente, fuera del tema de Loma Miranda, que era un tema ya de uso de una zona con características de protección especial, ha sido Barrick, que ellos quieren, con una tecnología adicional, minar un depósito que está debajo del cual ellos tienen. O sea, parece que el tema no se ha explicado muy bien, pero pueden ser dos cosas. Pero sería los sulfuros. Eso es otra cosa, pero ellos realmente lo que quieren es minar un depósito adicional, y para ello necesitan otro tipo de tecnología. Eso lo que haría es que extiende la mina, me parece, 10 años más. Ahora bien, la minería realmente está creciendo muy poco en este año. Está creciendo en términos negativos en más de un 10%, lo cual es bastante impresionante, toda vez que eso se debe precisamente a que Barrick no está produciendo tanto oro como se producía en años anteriores. Eso tiene varios impactos para la República Dominicana. De entrada, tiene un impacto a nivel de la situación fiscal del gobierno, porque Barrick es uno de los mayores contribuyentes de impuestos del gobierno. Entonces, si Barrick produce poco, va a contribuir poco en cuanto a impuestos.
Un segundo impacto es que Barrick te mueve una gran parte de la economía local en Cotuí, Maimón, esa zona que está en el Cibao Central, Bonao, porque te contratan mucha mano de obra calificada que le pagan muy bien. Y segundo, te consume muchos bienes y servicios en esos alrededores, dinamizándote la economía local. Entonces, si Barrick produce menos, consume menos y probablemente tenga menos personal contratado. Y yo diría que a nivel de un tercer elemento está el tema de la entrada de divisas producto de exportaciones. Las exportaciones de oro son de nuestra principal rama de exportación, y eso cuando no llega pues implica menor entrada de divisas para República Dominicana, lo cual te puede afectar, aunque no creo que sea el caso en República Dominicana en estos momentos, te puede afectar el flujo de dólares que entra y por lo tanto te puede generar presiones al tipo de cambio. Hay dos grandes proyectos turísticos, Pedernales y el otro en el norte por los lados de Montecristi, Punta Bergatín. ¿Podrán esas dos inversiones en turismo suplir en algo la baja en lo que representa la construcción para la economía? Bueno, ahí hay que aclarar algo, y es que a diferencia de cómo se fue desarrollando el polo turístico del este, Punta Cana, Macao, toda esa zona, en el caso de Pedernales es el gobierno, vía un fideicomiso que está haciendo, se llama Pro Pedernales, ese fideicomiso, que está haciendo las construcciones de hoteles, lo cual es raro. Normalmente es el sector privado que viene y construye un hotel, el gobierno le da facilidades, pero al final es el sector privado que hace la construcción. Pues el gobierno está en eso, no hay una fecha todavía clara de cuándo van a entrar en funcionamiento los hoteles. En el caso de Punta Bergatín ha habido varios anuncios. Recientemente ellos contrataron, ¿no?, como gestor del proyecto, como vicepresidente, a Andrés Marrancini, que me parece que es una persona muy bien conectada al sector, un profesional de altísimo nivel, y eso es probable que arranque. Pero en el corto plazo yo no veo cómo esos dos proyectos puedan todavía tener una incidencia que sustituya un sector de la economía tan importante como es la construcción. Aunque ellos están construyendo, obviamente, pero por los tamaños que tienen, no tiene un impacto a nivel nacional. En el caso, por ejemplo, de Pedernales, dado la economía de Pedernales y lo pequeña que es la provincia, pues sí va a tener un impacto importante, sobre todo a nivel del dinamismo de la economía local. En estos casos de este tipo de inversiones, que van acompañadas de otras colaterales también, si voy a poner el hotel, tengo que invertir en la infraestructura, acueducto, vía de comunicación, planta de manejo de agua servida. Ese tipo de economía, digamos que es subeconomía, dentro de esa economía, ¿se puede cuantificar normalmente? Sí, claro. En el caso, por ejemplo, de la inversión en infraestructura, que por ejemplo, bueno, estamos desarrollando un polo turístico en Pedernales con hoteles, hay que hacer, como usted bien dice, calles, hay que hacer una carretera que acerque, ¿no?, Pedernales con el resto del país. Hay que hacer quizá o arreglar un aeropuerto internacional cerca para que lleguen los turistas. Hay que hacer acueducto, plan de tratamiento, tubería, drenaje, etcétera. Hay que hacer escuelas, hay que hacer clínicas u hospitales de buena calidad para cuando un turista se enferme se pueda atender ahí. Pues todo eso se cuantifica porque es inversión pública, es lo que se llama gasto de capital. Entonces habrá que esperar ya que terminen para ver qué tipo de infraestructura se está desarrollando, cuantificar eso y ver cuánto realmente el gobierno está invirtiendo ahí. Eso es para parte de infraestructura pública. Ahora bien, uno podría ver o calcular cuál es el impacto que tengan esos hoteles una vez estén funcionando para la economía de Pedernales. Cuál sería, por ejemplo, la cantidad de puestos de trabajo que esos hoteles han generado. Pues la mayor parte va a ser de personas de la comunidad. O también si se abrió alguna escuela vocacional para preparar jóvenes que trabajen en esos hoteles, pues también un impacto a la comunidad. El sector de energía en el país, ¿cómo se ha ido desarrollando en los últimos años? Bastante mal. Yo creo que es una de las peores áreas que tiene el gobierno. Me refiero exclusivamente a las empresas distribuidoras de electricidad. Tienen unos niveles de pérdidas que se asemejaban a los que habían en 2011. Y unos niveles de cobranza bastante bajos. Es decir, ¿a qué me refiero? Imagínese usted que usted vende paletas y usted vende 100 paletas o tiene 100 paletas y la da a sus consumidores. De esas 100 paletas,
35 de esas paletas usted no las factura. La gente se las llevó y no las pagó, pero usted no las facturó. De las 65 paletas restantes, alrededor de 5 de esas paletas usted las facturó, pero no las cobra. O sea que usted está diciendo que al final usted nada más factura y cobra 60 paletas de las 100. Eso mismo está pasando con el sector eléctrico. De cada megavatio hora que están dando a clientes las empresas distribuidoras, están cobrando solamente 60 de los 100, o sea, están cobrando un 60%. Tienen niveles de pérdida, como dije, muy elevados, en 35%, que se asemejaban a lo que habían en 2011, 2010, previo a todas las intervenciones que ha habido a nivel de rehabilitación de circuitos. Y los niveles de cobranza, que es una medida directa de cómo va la gestión de las sedes, está en 91% cuando debería ser 98%. Entonces pienso que está mal el sector a nivel de distribución eléctrica. La tendencia de 2012 a 2019 era que se reducían las pérdidas en 1.2 puntos porcentuales por año. Aquí vemos que las pérdidas se están incrementando en 2 puntos porcentuales por año. O sea que pasamos de tener una tendencia leve a la reducción de pérdidas eléctricas a una tendencia positiva y muy inclinada, muy empinada, de aumento de pérdidas eléctricas. O sea que creo que el sector no va por buen camino y hay que hacer algo bastante urgente para tratar de revertir la situación. ¿Y el sector turístico, cómo lo valora? Yo lo valoro positivamente. Pienso que después de la pandemia se ejecutó un plan para, uno, abrir rápido los hoteles, abrir rápido las fronteras al turismo, y dos, una campaña agresiva para promovernos entre tour operadores y personas que viajan de manera espontánea, que viajan ellos sin un tour operador. Eso garantizó que República Dominicana en 2021 y 2022 fuese el país que más rápido se recuperara versus el nivel de turismo que tenía en 2019. Fue un plan bastante bueno, fue muy comprensivo en el sentido de que abarcaba un seguro médico gratuito para los turistas, atención médica gratuita si se enfermaban de COVID, todo un protocolo con estándares internacionales de gestión de alimentos, bebidas y gestión de limpieza de las facilidades, tanto de habitaciones como de piscinas, bares, etcétera, para que el turista tuviera la confianza de que pudiera venir aquí. Fuimos de los pocos que abrimos en América, en la región, pues nosotros competimos con los países de la región del Caribe, y fuimos los que lo hicimos más rápido. Entonces eso nos dio una ventaja competitiva muy importante, además de que hubo también mucho esfuerzo por abrir nuevas rutas comerciales. Yo recuerdo que el Ministerio de Turismo en un momento mencionaba que si yo venía de la ciudad A República Dominicana, probablemente tenía que hacer una transferencia en la ciudad B. Pues entonces se abrió una ruta directa de la ciudad A República Dominicana para evitar ese layover, esa primera parada, y que viniera el vuelo directo. Creo que eso ha dado muchos resultados. Eso en cuanto a turismo aéreo, ¿no?, de los turistas que vienen por avión. Lo otro es el turismo marítimo. Bueno, se inauguró una segunda puerto de cruceros, que es el de Taino Bay, en Puerto Plata. Era algo obviamente que venía de hace varios años, venía incluso del gobierno anterior. Eso, digamos, ha dinamizado bastante la llegada de turistas marítimos a República Dominicana. Y un último que ha tenido un boom no necesariamente vinculado con políticas públicas de República Dominicana, sino algo internacional, es la llegada de turistas que vienen haciendo ellos su propio paquete, se quedan en un Airbnb, contratan sus tours, contratan un vehículo para moverse en República Dominicana, y que es un turismo más joven, un turismo que viene solo, viene en pareja, y es un turismo que busca mucho experiencias culturales de primera mano. No es tanto quedarse 2 semanas en un resort con todo incluido, en hotel, en playa, arena y sol, sino que va a los lugares, consume lo local y se involucra en actividades culturales y actividades de montaña, que es un turismo que siempre decimos que estamos desarrollando, pero que se ha quedado rezagado versus el turismo de playa. Trataste 2 temas, el turista que viene vía aérea y el marítimo. ¿Los economistas lo sitúan como turista todo o asumen que el que viene en crucero no lo miden como turista en sí, sino como visitante? Correctamente, el de crucero, como no dura un día, no amanece, sino que viene por 6, 7, 10 horas y se va, es un visitante. Para fines de turismo o de estadística de turismo a nivel internacional, se toma como referencia aquellos que pernoctan en el país. Y aquí hay
grandes ramas. Una son los extranjeros no residentes, que son personas que vienen a vacacionar acá, extranjeros, y también están los dominicanos ausentes, dominicanos que vienen a visitar a su familia. Entonces, ambos han sido muy preponderantes. Quizá los dominicanos que viven en la diáspora más en 2021 y principio de 2022 fueron más preponderantes a la hora de la recuperación del turismo dominicano. Esa es una buena información, porque el debate de cuántos turistas llegan a la República Dominicana, o sea, los datos que se dan entre lo que dice el Ministerio de Turismo, lo que dice el Banco de las Estadísticas del Banco Central, generan debate. Así es. Y eso entonces es bueno explicarlo, porque así nuestros televidentes tienen más o menos la visión. La zona franca, ¿hasta dónde han seguido aportando al desarrollo económico? En la zona franca, a nivel agregado, además de que generan divisas, ¿no? Una zona franca lo que hace es que trae materias primas o bienes intermedios para ensamblarlos en República Dominicana, le agregan valor y se exportan. Es decir, que toman a República Dominicana como un lugar, como un país donde se agrega valor a su cadena de producción. La condición de las zonas francas dominicanas es de que son intensas en mano de obra, entre otras cosas porque la mano de obra dominicana es mucho más barata en términos comparativos que en otros países. Esa zona franca lo han traído, entre otras cosas, muchos empleos para personal poco calificado, operarios más que nada, a los cuales se le pagan un salario mucho mayor en promedio que el de otros sectores económicos. Por lo tanto, ahí vamos ganando. A nivel de este año, las zonas francas, como dije, tienen un crecimiento negativo. Eso puede deberse a un crecimiento menor del esperado en otros países que son los destinos de las exportaciones de zona franca. Ahora bien, hay que puntualizar algo, y es que quizás hace 15 años la zona franca era más que nada de textiles, de ropa. Ahora estamos teniendo zonas francas relacionadas con producción de equipos médicos, producción de plásticos, producción de marcapasos. Entonces ha habido un escalamiento, ¿no? Una tecnificación de los bienes que estamos produciendo o ensamblando en República Dominicana. Y cuando uno ve eso en otros países, o ve eso en la historia de otros países, lo que indica es que van a ir surgiendo empresas, probablemente fundadas por personas que trabajan en esa misma zona franca, que le darán servicios a esas zonas francas, van a comenzar a producir bienes similares, y podría ser que República Dominicana en 5 o 10 años tenga nichos de producción y exportación, ya no como zona franca, sino como empresas autóctonas dominicanas, de bienes que hoy se producen en zona franca y son más tecnificados, como eso que mencioné de dispositivos médicos. Mira, además de economista, de trabajo diario, tú eres académico, tiene responsabilidad académica en INTEC, la universidad mejor clasificada de República Dominicana. ¿Cómo tú valoras entonces que tú que recibes estudiantes que vienen normalmente en INTEC llegan de escuelas, de colegios bilingües, en su gran mayoría? ¿Cómo tú valoras la educación de esta generación que va llegando ahora para hacer carreras universitarias? Mire, INTEC es, como usted dice, ranqueada la mejor universidad de República Dominicana. No solamente recibimos estudiantes de colegios bilingües, sino también de todo el país y de todos los, digamos, estratos sociales de todas las provincias del país. En el caso mío, que es el que conozco de primera mano, de economía, pues son estudiantes bastante buenos. Obviamente, el que va a estudiar economía generalmente es muy bueno en matemáticas, por lo tanto hay un sesgo de autoselección. Si yo sé que no soy bueno quizás en matemáticas o en estadísticas, trato de no tomar o de no estudiar carreras vinculadas con esas materias y estudio otras carreras. Entonces, en el caso de INTEC hay un tema ahí de autoselección. Muchos estudiantes muy buenos llegan allá porque saben que la carrera es bastante demandante a nivel cuantitativo. Entonces, nosotros estamos viendo estudiantes muy sólidos. De hecho, nosotros tenemos un índice de empleabilidad como universidad del 96%, y en la carrera de economía creo que tenemos un estudiante nada más de casi 40 que egresaron en este año, que al momento de egresar no tiene trabajo, y ya lo tiene. O sea que estamos prácticamente en empleabilidad de 100%. En el caso de lo de mecatrónica, donde está mi hijo,
Casi todos tienen trabajo. Antes de salir, me imagino. Antes de salir, claro que sí. Ahora tengo un conflicto con él porque le ofrecieron un trabajo muy bueno, pero en Santiago. Y entonces, no, mire, usted tiene que quedarse porque le faltan 2 materias y tiene que terminar la parte final. Entonces, eso le genera, como padre, uno siente también esa presión. Eso que tú señalas de que los muchachos, el sector empresarial se lo está buscando desde antes que termine. Sí. A veces a mí me piden, y los amigos que nos siguen, ¿no?, por el programa, nos piden 2 o 3 pasantes y no tenemos porque no damos abasto, están ya todos colocados. Eso también pasa sobre todo con ingeniería industrial, que ingeniería industrial ha tenido un desarrollo muy importante en República Dominicana debido al auge de la zona franca. A veces uno cree que las empresas extranjeras vienen a los países y luego comienza a formarse el capital humano que ellas necesitan, pero la historia es al revés. Las empresas van a los países y hay que el capital humano. Entonces INTEC ha tenido un desarrollo de la carrera de ingeniería industrial que ha ido muy ligado al desarrollo de zona franca y ya en los últimos 15 años ha tenido una vinculación muy importante otras carreras de ingeniería como son mecatrónica, eléctrica, electrónica, que están muy de la mano con procesos mecánica, pero también que van muy de la mano con procesos que se desarrollan en empresas de zona franca. Entonces INTEC tiene esa vinculación muy fuerte a nivel de las áreas de ingeniería y como dije también además de economía, ingeniería es una de las áreas más pujantes que tiene INTEC a nivel de calidad y de preparación. Igual pasa con la medicina, ¿no?, que INTEC ahora mismo tiene estudiantes que están haciendo residencia en Estados Unidos, España y muchos aquí en República Dominicana, que son líderes dentro de haciendo investigaciones y en la atención a pacientes. Yo creo que INTEC tiene que estar muy orgulloso de ese desarrollo que ha tenido en esas carreras. Yo creo que sí. Y la pérdida de cerebros, los que se nos van y se quedan. O sea, se van a hacer una especialidad y se nos quedan. Más o menos, ¿cómo se está cuantificando ese tipo de...? Mire, yo no recuerdo haber leído sobre eso. No quisiera ponerme a dar datos que no manejo, entiendo no sería correcto, o especular, ¿no? Sin embargo, otros países, por ejemplo Taiwán, vieron algo similar. En Taiwán en un momento comenzaron a mandar a Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, a formar su mano de obra. Estoy hablando de los 70, los 60, cuando Taiwán comenzó su proceso de desarrollo, que pasó de ser un país pobre, un país de ingreso bajo, a un país desarrollado de ingreso alto. Y ellos, luego de que pasó eso, comenzaron a dar incentivos para atraer esos taiwaneses que estudiaron en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, Alemania, pero también que fueron a trabajar a las fábricas, a las empresas de esos países, duraron 5 o 6 años aprendiendo allá. Entonces el gobierno de Taiwán comenzó a traerlos. Nosotros estamos, digamos, en la primera parte, tenemos un tiempo como país en la primera parte de ese proceso. A muchos cerebros, como usted dice, muchos jóvenes talentosos se han ido a estudiar fuera, se han quedado fuera porque hay mejores salarios, más oportunidades. Entonces yo creo que a futuro, parte de lo que podría considerarse como una política pública a tomar en cuenta por los gobiernos que vengan, es cómo lograr retornar esos profesionales que estudiaron, se formaron, hablan otros idiomas, trabajaron en empresas e instituciones de otros países, tienen esa experiencia, tienen ese know-how, cómo pueden ellos venir acá y colaborar, ¿no?, trabajando en empresas dominicanas o internacionales que produzcan en República Dominicana y que eso pueda, digamos, impulsar las exportaciones nuestras. Eso es algo que han hecho otros países, como dije, Taiwán, lo hizo Corea, lo hizo Japón, lo está haciendo China, lo está haciendo la India y bueno, vamos a esperar a ver cómo nosotros lo podemos hacer también. Que podamos darle ese paso. Así mismo es. Ahora, para finalizar, ¿hasta dónde impacta en la economía dominicana el sistema de salud? Las políticas públicas de salud. Aquí se habla ya de un turismo de salud y eso. ¿Se mide eso en los datos económicos? Sí, ha habido un interés marcado en medir ese turismo de salud, que son personas que vienen de otros países a tener tratamiento médico, a operarse, a tener tratamiento odontológico, a tener cirugías plásticas acá, tomando en cuenta que uno, la atención de salud privada en República Dominicana es de muy alta calidad y dos, que tiene unos costos muy competitivos cuando se comparan, sobre todo con Estados Unidos, donde la salud es muy cara. Entonces, más que nada, los que vienen acá para turismo de salud son americanos. Hay gente que viene en crucero y se queda una semana, hace algún procedimiento y espera que venga otra vez el crucero y se lo lleve. Entonces, eso es algo que se ha comenzado a medir.
Sin embargo, no hay tampoco tanta información disponible, porque como usted sabe, no hay una reportería necesaria de los procedimientos que hacen las clínicas y cuál es la nacionalidad o el origen o la residencia de las personas que tienen algún procedimiento médico en República Dominicana para la atención privada. Entonces ahí faltan estadísticas. Es un privilegio conversar contigo y no te quiero dejar ir sin que tú nos des tu visión sobre cómo ha impactado en la economía dominicana los tratados de libre comercio. Tenemos CARICOM, tenemos el de CAFTA y en pocos minutos, porque ya casi estamos terminando, ¿qué visión tú has tenido del impacto que hemos tenido en esos tratados? Mire, yo me concentraría solamente por un tema de tiempo en el de CAFTA, es el más reciente. Pienso que el intercambio comercial ha sido desigual. República Dominicana ha importado más de lo que ha exportado. Eso lo vemos como algo malo, yo entiendo que no es malo, porque lo que dice que República Dominicana ha aumentado su nivel de consumo. Y en economía, cuando usted aumenta su nivel de consumo como país, usted le va mejor, la gente está feliz, hay más bienestar. Eso por un lado. Por el otro, creo que hubo algunos errores en el momento, en la forma en que se negoció el DERECAFTA. Yo obviamente estaba muy pequeño cuando se negoció, no tengo el sentimiento de primera mano, pero sí pienso que se hizo muy a la carrera, ya cuando Estados Unidos ha negociado el CAFTA con 4 países de Centroamérica. Nosotros nos sumamos, algo ya estaba más o menos negociado. Por recortes de prensa de la época veo que no estuvimos tan preparados para defender ciertos sectores estratégicos y bueno, es probable que estemos pagando algunas consecuencias de eso ahora. En el caso más emblemático y más mediático ahora mismo es el del arroz, que el 1 de enero de 2025 entra con arancel tasa cero. Por lo tanto, productores arroceros de otros países como Estados Unidos que están en el DERECAFTA pues van a poder importar, mandar su arroz, exportarlo para acá, pagando cero arancel, y eso es una competencia bastante dura para los productores dominicanos. Bueno, Medina, un placer compartir contigo, creo que nos deja una cátedra bien equilibrada de economía y en palabras muy sencillas. Nos ha ayudado mucho a nosotros y a nuestros televidentes a comprender la situación económica. Amigos de La Hora de Consuelo, es un placer que ustedes hayan compartido con nosotros y hayan recibido esta cátedra de la economía sencilla, de esas cosas que muchas veces hay que tirar muchas páginas para la izquierda para después poderla decir de manera sencilla. Gracias por acompañarnos y que Intec siga progresando, y con personas como tú yo estoy seguro que vamos a seguir avanzando. Gracias.